Estamos otra vez con ustedes, en esta ocasión con una persona que reafirma los principios de la Asociación Unidad Hispanista y que abunda sobre lo expuesto por otras personas que hemos entrevistado de gran proyección, como puede ser Marcelo Gullo, Patricio Lons, bueno, pues que han sido quizá los más significativos, pero otros también. Ahora tenemos a una persona muy docta, y nunca mejor dicho, docta, porque es doctor, en la materia de nuestras tradiciones, de la hispanidad, de la importancia que tuvo la hispanidad para conformar nuestro sentido del ser y que estamos perdiendo. En fin, todo esto que en otras ocasiones hemos hablado, no vamos a abundar sobre ello porque los que han seguido nuestros programas saben perfectamente a lo que me refiero. Es decir, estamos dentro de una ingeniería social, y llámese Agenda 2030, llámese como que queramos llamarlas. Es decir, hay una ingeniería de fondo que tratan de arrancarnos nuestro pasado, desvincularnos de nuestro sentido del ser, de nuestras tradiciones, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra civilización occidental, incluso. En fin, esto es muy largo y no se trata de que yo lo explique porque para eso tenemos aquí a nuestro invitado, que es Gonzalo Rodríguez García, que por cierto acaba de editar, o más que editar, publicar un libro que se llama Hispanofilia. Hispanofilia, ahí lo tenemos. Hispanofilia, España frente a su destino. Un Eso es. título muy acertado, porque estamos hablando de nuestro destino, efectivamente. Nuestro pasado nos lo están intentando arrancar. Creo que no lo van a conseguir porque cada vez hay más gente, más voces, más libros, más grupos que intentan defender nuestro ser, nuestra ontogenia, nuestra forma de existir en el mundo, la civilización que instauramos en las Españas. Entonces, todo eso, incluso los derechos humanos que se generaron en la Escuela de Salamanca, a través del legado de Isabel la Católica, en fin, todo esto nos lo tratan de ocultar, cerrar, eliminar de nuestras escuelas, de nuestros centros educativos. En fin, todo esto es muy grave porque de alguna forma eh, es la frase manida y tan repetida de que si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber dónde vamos. Si no sabemos lo que somos, difícilmente vamos a ser lo que, lo que fuimos. Es decir, seremos una especie de tornillos dentro de una maquinaria que se quitan y se ponen a merced de quienes esclavicen nuestras conciencias, porque es una especie de esclavitud. Bueno, tenemos a Gonzalo. Buenos días, Gonzalo. Bueno, y tenemos también, como no, como siempre, a nuestro presidente, Javier Braicoa. Pero vamos, a Javier ya casi no hay que presentarle. Quienes nos siguen le conocen, afortunadamente. No se te oye, Javier, que creo que estabas Sí, diciendo algo. buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal por tu tierra toledana, tan Muy recia? bien. Aquí andamos, en la capital Bueno, espiritual de España. exacto, ni más ni menos. Pues nada, Gonzalo, explícanos por favor un poquito por qué este libro, cuál es la motivación que te ha guiado a escribirlo, qué es lo que pretendes, en fin, qué importancia tiene en el momento presente, en fin, todo esto, lo que quieras, vamos. Vamos a ver. El libro, el libro está planteado como una herramienta de comprensión y reflexión sobre cuál es la historia de España, cuál es la identidad española en el proceso histórico, el papel de España en el proceso histórico de Occidente y de Europa, y cuál es la situación en la que estamos ahora. Fíjate que he dicho, una herramienta para la comprensión y reflexión respecto de España y los españoles. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestro papel en el proceso histórico universal, principalmente occidental, pero se puede decir universal? ¿Y cuál es la situación en la que estamos ahora, a la que estamos abocados y a la que estamos confrontando?
Por eso esos dos títulos, Hispanofilia, Amor a España, Encuentro con España, Reencuentro con España, y el subtítulo, España frente a su destino. Porque tenemos enfrente nuestro una situación, no sé si decir apurada, pero sí que es verdad que sobre nosotros se ciernen sombras en el horizonte. Entonces, es un libro necesario, como otros libros que se están publicando ahora, en los cuales parece que hay una búsqueda de palancas de fuerza en las que hacer pie en pared frente a una situación que pudiera arrastrarnos a la disolución, la autodestrucción, la inanidad. Habéis mencionado a Marcelo Gullo, ¿eh? Yo siempre lo digo, su libro Madre Patria, literalmente creo que es incontestable. Así de claro lo digo. Creo que hace un antes y un después en el proceso historiográfico sobre nuestro país y su época actual y los problemas que tenemos. Entonces, en esa misma línea está escrito Hispanofilia, España frente a su destino. Esos libros que están tratando de hacer comprensión y herramienta, por un lado, de nuestra historia, pero también herramienta para confrontar los tiempos que corren. Y a partir de aquí, si me dejas, tengo aquí varias ideas. No sé si preferéis que vayáis comentando, hablando, o yo voy soltando aquí un speech quizás un poco demasiado largo. No sé si preferéis ir preguntando a partir del índice o de alguna otra cuestión. Según se va desarrollando esto, ¿no? No, ves desarrollando el índice y nos permitiremos... Bien, vale, pues mira, vamos a ver. Mira, sí. Una vez planteado lo que es el argumento... Dime, sí. Di la editorial para nuestros oyentes, para que tengan... Está en Almuzara. En Almuzara. Hispanofilia, ¿dónde lo enchufo? Aquí. Hispanofilia, sí. España frente a su destino, en editorial Almuzara, ¿vale? Entonces, vamos a ver. El libro lo que está planteando, en primer lugar, es que hay como una doble amenaza en España. Lo que yo llamo la España inane y la anti-España. Doble amenaza que en realidad va a tener un mismo origen. En el libro hablo de las dos amenazas, del origen de esas dos amenazas y de las posibles alternativas que hubo a esa doble amenaza que se cierne sobre nosotros. La primera amenaza es la que llamo de la España inane. La España inane. Esta amenaza, con distintas formas, se está dando en general en todo Occidente. Es la disolución de España en los márgenes del globalismo y la posmodernidad. España simplemente termina por ser una terminal más de un proyecto de globalismo y posmodernidad en el que los sujetos se diluyen en la necedad más absoluta y las naciones desaparecen en el desarraigo y desidentificación respecto de sí mismas más grande que ha habido jamás. Entonces, la primera amenaza es la de la España inane, propia del proceso general de descomposición de la civilización occidental. Pero luego España tiene una propia amenaza suya, que no se da en el resto, que es la de la anti-España. Esta anti-España es la que propone la fragmentación de España en una suerte de confederación progresista de repúblicas libres e independientes de Iberia. Estas palabras no son mías, son de los propios podemitas o de Xavier Domenech, por ejemplo, en su libro Un haz de naciones, publica un libro que se llama Un haz de naciones, Xavier Domenech, que es eminente podemita, ¿verdad? Y entonces él plantea la confederación de repúblicas progresistas y libres de Iberia, porque hasta España deja de existir. Entonces, esta república confederal progresista de los pueblos de Iberia o confederación de repúblicas ibéricas es la anti-España, es la fragmentación de España. Y aquí, esta anti-España se configura, por un lado, con la anti-España propiamente dicha, con los partidos del nacional separatismo, los secesionistas catalanes, los secesionistas vascos y demás laya, que lo que hacen es secuestrar la identidad catalana, vincularla unilateral y unívocamente a la propia doctrina separatista y desde ahí ya romper primero desde dentro la propia Cataluña o la propia Vascongadas y después romper con el resto. Entonces, esta anti-España lo subrayo en el libro, insisto en ello, lo pongo sobre el tapete y lo pongo el foco. No tiene razón suficiente. No hay razón suficiente ni en el recorrido histórico-político de España, Cataluña y Vascongadas, ni en la dimensión antropológica de España, Cataluña y Vascongadas, ni en el ámbito de la justicia social o del ámbito del marco legislativo. No hay razón suficiente. A Cataluña no le asiste el derecho de autodeterminación. Hay que decirlo así. No tienen ustedes razón.
Cataluña o Vascongadas no tienen un problema histórico-político con el resto de España, ni tampoco tienen un problema antropológico, ni etnológico, ni de justicia social o un problema económico. Lo que es un problema ideológico. La ideología nacionalista ha secuestrado las entendederas de una parte importante de la ciudadanía catalana y vasca. Ha, por decirlo así, colonizado el imaginario colectivo de Vascongadas y de Cataluña y ha generado una imagen distorsionada de qué cosa es Cataluña, qué cosa es España, qué cosa es la relación entre Cataluña y el resto de España y viceversa. Entonces, hay un problema ideológico, me atrevería a decir, que como ocurre necesariamente, luego veremos por qué digo eso necesariamente, en la modernidad, que es donde estamos, hay casi un problema de salud mental. No se entiende qué cosa es la realidad. Hay una desconexión entre la realidad y el sujeto. Esto nos va a llevar a otro debate que luego les señalo porque en el libro viene señalado. Hay una desconexión entre la realidad y el sujeto. Hay un repliegue a la esfera de la subjetividad. Una subjetividad que se alimenta a través de una ideología que exacerba el individualismo colectivo del fetiche nacionalista, porque el nacionalismo es una perversión, es una ideología moderna que lleva a cabo un fetiche e idolatría del individuo colectivo, del pueblo, la región, la nación, el continente, la raza, me da igual. Es un fetiche, es una idolatría, es una desviación moderna, que como tal, tarde o temprano nos iba a dejar con el culo al aire. ¿Qué quiero decir hablando así de grueso, con el culo al aire? Nos iba a desconectar de la realidad. Entonces, en Cataluña o en Vascongadas, con el problema del separatismo, hay un problema de no hacerse cargo de la verdad de las cosas, no hacerse cargo de la realidad de las cosas. No hay razón suficiente, ni en la historia, ni en la antropología, ni en la justicia social, ni en la dimensión económica y política. No hay razón suficiente. Puede haber razón suficiente para la autonomía, para la descentralización, para los autogobiernos que tradicionalmente en España se mantuvieron durante siglos, pero no a la autodeterminación. Entonces, la anti-España es el peligro más evidente, y así lo subrayo. Pero ojo, la España inane de democracia liberal burguesa, de socialdemocracia progresista, de globalismo y posmodernidad, hasta cierto punto quizás hace de Valladar frente a la anti-España, pero es otra beta a la autodestrucción, al nihilismo posmoderno. La España inane no va a servir, porque aunque fuera Valladar, que no llega a serlo a día de hoy frente a la anti-España, su carril nos conduce también a la disolución en el océano negro del globalismo. Y digo más, entre la anti-España y la España inane surge una variante de la anti-España, para mí especialmente perniciosa, que es lo que podríamos llamar la podemia, el podemismo, la izquierda postmarxista, neomarxista, no sé si llamarla directamente así, o izquierda postmoderna. Lo que ha sido Podemos, el 15M y todos sus desarrollos, que venía de más atrás, e incluso a nivel biográfico en los propios protagonistas de esta corriente. La podemia, que la llamo así porque creo que así se le da ese cariz que tiene como de enfermedad, ¿verdad? La podemia, como si fuera una enfermedad. La podemia está haciendo de caja de resonancia de las narrativas antiespañolas del separatismo fuera de Cataluña y fuera de Vascongadas. La correa de transmisión del cáncer separatista fuera de Cataluña y fuera de Vascongadas es la podemia. Son los ínclitos personajes que han surgido de la podemia, con Pablo Iglesias a la cabeza, pero también con una serie de periodistas que hacen también de correa de transmisión de esa anti-España. Entonces, entre la anti-España y la España inane, una doble amenaza se cierne sobre nosotros. A unos nubarrones de la España inane y de la anti-España, que venía explicando en qué consisten, y que son la España frente a su destino. Ahora, lo que hay que ver es de dónde provienen estos nubarrones, cuál es la raíz de los mismos. Y esa sería otra parte fundamental del libro, que si queréis ahora comento, a no ser que queráis también apostillar o comentar algo de lo que acabo de decir. Sí, una pregunta, Gonzalo. El libro tiene un carácter, digamos, histórico, filosófico, interdisciplinar. ¿Cómo lo has planteado? Vamos a ver, el libro tiene un carácter histórico, filosófico, pero sobre todo divulgativo. No pretende ser un trabajo académico, ni tampoco un enjundioso tratado de filosofía de la historia. Lo que pretende ser es, con las herramientas de la historia y de la filosofía, pero sobre todo, y así se subraya en el prefacio, sobre todo con las herramientas de la doctrina tradicional,
observar cuál es la historia de España y cuál es la situación en la que estamos y el papel que ha tenido España en el proceso histórico de Occidente y de Europa. Entonces, al final es una herramienta, lo he dicho al empezar, es una herramienta de trabajo para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde deberíamos ir y cuál es la situación en la que estamos, cuál es la amenaza que se cierne sobre nosotros. Porque fijaos bien que creo que sería fácil que, salvo los próceres de la España inane y los próceres de la anti-España, sería fácil encontrar españoles sensatos, con la cabeza bien amueblada, que dijeran, efectivamente esto está pasando. España está entrando en los océanos oscuros de la poshumanidad posmoderna y al mismo tiempo, si hacia afuera se diluye, hacia adentro parece que se balcaniza con todo lo que es el delirio del nacionalseparatismo. Entonces, esta amenaza que yo pongo sobre el tapete es fácil que sea reconocida por muchos ciudadanos españoles y digan, ostras, esto de verdad está pasando. Y la España inane no es valladar suficiente y la anti-España es amenaza suficiente. Ojo, fijaos lo que he dicho. La España inane no es freno suficiente a la anti-España y la anti-España es amenaza suficiente para nosotros, para la continuidad histórica y casi me atrevería a decir identitaria de lo español. Entonces, esta idea de esa doble amenaza puede resonar en muchos ciudadanos españoles. Lo que a lo mejor no resuena tanto, no se han percatado tanto, y es una parte fundamental del libro, es que lo que tenemos enfrente nuestro no es una desviación en el camino. No es que íbamos por el camino correcto del paradigma moderno y nos hemos desviado y hay que volver. Es que hemos llegado a donde las consecuencias lógicas del paradigma moderno nos tenían que traer. No está pasando, sino lo que sabíamos que iba a pasar. Y que la tradición sapiencial ha recogido desde siempre, cuando explicaba el orden del ser y el desorden del ser, la verdad que hace libre y la libertad sin verdad, y que de otra manera, por ejemplo, señalaba, de otra manera, Donoso Cortés, ¿verdad? ¿Os acordáis de Donoso Cortés? Él advierte ya de que esto va a pasar. Pero es que yo no solo aquí voy a mencionar a Donoso Cortés, es que me voy mucho más atrás. Es que el propio Aristóteles dice, hay una manera de plantear la política que va a generar siempre demagogia. Y la demagogia va a generar siempre tiranía. A un horizonte de cierta tiranía blanda es hacia donde vamos. Es la tiranía soft, la tiranía suave de la posmodernidad. Y su tipo humano completamente neurotizado y desencajado. La civilización mutante, entre comillas la llamo yo, la civilización mutante de la poshumanidad. No está pasando sino lo que tenía que pasar. Es decir, que si vamos a buscar los orígenes de estos nubarrones, hay que atreverse a hacer una impugnación al paradigma moderno. Hay que atreverse a hacer una impugnación general al paradigma moderno. Y con esto quiero decir, bienvenidos todos los logros económico-técnicos y científicos de la modernidad. Estos están en el haber de los últimos 3 siglos, están en el haber del proceso histórico moderno. Pero una cosa son los logros económico-técnicos, el poder material del hombre sobre el mundo, que bienvenido sea, y otra cosa es la cosmovisión política en la cual se han enmarcado esos logros. Esa cosmovisión es la que nos deja vendidos. Y ojo, no va necesariamente unido el progreso económico, técnico, científico a las cosmovisiones modernas que lo han envuelto. Se puede desarrollar el proceso económico, técnico y científico sin quedar envuelto por los paradigmas de la modernidad. Ejemplo palmario de ello, la España del siglo de oro, la monarquía hispánica. Está haciendo progreso económico, técnico y científico sin quedar envuelta y absorbida en el paradigma de la modernidad, que surge del antropocentrismo renacentista, de la herejía protestante, del luteranismo, del calvinismo, del nihilismo materialista que subyace a la ilustración empirista racionalista. Es decir, es importante subrayar que debe quedar en el haber de los últimos 300, 400 años el progreso científico y económico-técnico. Pero vamos a tener que saber discernir que una cosa es ese proceso, ese progreso, una cosa es ese progreso económico, técnico y científico, y otra cosa es la cosmovisión moderna a la que nos hemos entregado. La de los liberalismos, los socialismos, los nacionalismos, los comunismos, los anarquismos, los fascismos, las distintas ramas y familias del paradigma moderno. Todas ellas, de un modo u otro, nos han traído hasta aquí.
No está pasando sino lo que necesariamente iba a pasar toda vez que abres la espita de la modernidad en su sentido filosófico, que su sentido filosófico es un desanclaje del sujeto, de la ciudadanía, de la civilización, en los pilares de la verdad, del logos, la arete, la aletheia, la authoritas. Todo ello reivindicado en mi libro. Y no solo reivindicado en mi libro, sino también señalado que quien hizo de obstáculo providencial, quien se enfrentó a la alternativa de modernidad, de progreso económico-técnico y cosmovisión decadente, que lo avalaba, quien se enfrentó a eso fue el Imperio Español. El Imperio Español fue obstáculo providencial, o catejón, se dice en teología, ¿verdad? Fue obstáculo providencial a la subversión moderna, tal como ha sido desarrollada a partir de Lutero, Calvino, la Ilustración y demás. Entonces, el libro hace una impugnación. Dice, lo que está pasando tenía que pasar. Hay una lógica causal, causa-efecto, en el proceso que nos ha traído hasta aquí. Por eso en el libro se dice, no pretendas afinar el liberalismo para rectificar la vía, el camino. No pretendas afinar los socialismos, no me digas, no, hagamos un comunismo mejor y arreglamos lo que ha pasado. Hagamos un liberalismo mejor y arreglemos lo que ha pasado. No, ninguna ideología moderna nos va a sacar de este atolladero. Y todas ellas, de un modo u otro, nos han traído hasta aquí. Y salvemos del... Perdona. Sí, que me recuerda a lo que estás diciendo en pequeña escala, pero creo que es lo mismo, si no me corriges, es cuando ante las reformas educativas constantes, en vez de revisar los presupuestos antropológicos de la educación, se dice, no, es que no hemos aplicado suficientemente bien la reforma y ahora vamos a reformarla, ¿no? O cuando dicen, bueno, la democracia tenemos que... no la estamos aplicando bien y tenemos que seguir profundizando, ¿no? Y llevamos 40, 50 y 100 años y nos vamos a... Muy bien traído el ejemplo. Muy bien traído el ejemplo. Porque efectivamente el paradigma antropológico, la idea de qué cosa es el hombre, qué cosa es el ser humano, es fundamental a la hora de entender lo que nos ha pasado. El proceso moderno nos ha vaciado de la experiencia real de qué cosa es ser un hombre y qué cosa es ser un ser humano. Mediante una acción absolutamente... necia, pero también quizás malévola, de sacar de la ecuación no ya la dimensión de lo trascendente y lo espiritual, sino en un primer momento de subsumir la dimensión de lo espiritual y lo trascendente a la pura fe, recordar el fideísmo luterano y lo que eso implica a nivel de puritanismo, ¿verdad? El puritanismo siempre es fruto de un fideísmo. El integrismo religioso islámico que a día de hoy nos asola tiene que ver también con la modernidad. ¿En qué sentido? En que es también la negación de que en el sujeto haya cualquier posibilidad espiritual que no sea la sumisión unilateral a la revelación. Fijaos lo que he dicho. La sumisión unilateral al Corán. No hay entendimiento ni libre albedrío suficiente en el hombre para poder ser héroe o santo. Lo único que hay en el hombre es sumisión. Prisioneros de Dios, que parece que es lo que quiere, obsesos de Dios, que es lo que surge del integrismo islámico. Bien, obsesos de Dios fueron los puritanos calvinistas. Obsesos de Dios fue el puritanismo luterano, presbiteriano y las distintas sectas protestantes. Ahora, aquí lo que ocurrió es que cuando tú niegas que en el hombre haya gracia suficiente y eficiente, como decían los teólogos españoles del siglo de oro, cuando niegas que en el hombre haya gracia suficiente y eficiente, el resultado final es o que te haces un puritano integrista, yo lo llamo nihilismo religioso, los obsesos de Dios, o si no optas por esa vía, te entregas al mundo, a la concepción puramente hedonista y materialista de la vida, al nihilismo materialista de Occidente. En el libro yo apelo al Escorial, en el Escorial la sala de batallas. En la sala de batallas, el Imperio Español, España está derrotando a un lado a la Europa de la subversión, a través de Francia y de la reivindicación del nacionalismo que fragmenta el ideal de imperio. Entonces, a un lado está luchando contra la subversión europea, pero es que al otro está luchando contra el Islam, contra el salafismo, el integrismo, la deriva teocrática, siempre teocrática del Islam. Bien, porque España tenía una alternativa a esas dos posibilidades. Creo que con muy buen rigor esa sala de batallas apuntó hacia cuál era el trasfondo último de la monarquía hispánica. Y es que, como decían los teólogos del molinismo, que es yo creo la gran corriente teológica de España, frente a la herejía protestante, ellos dijeron, ojo, hay gracia suficiente en el hombre para por sus obras y sus méritos merecer el cielo.
No estamos capados espiritualmente. No estamos emasculados espiritualmente. No estamos entonces sometidos a la palabra revelada del Corán y entonces somos sumisos de Dios, obsesos de Dios, puritanos de Dios, pero tampoco hacemos como va a pasar en Europa, donde esa misma sumisión, cuando se secularice, se convierte en entrega al mundo, ¿entendéis? La modernidad como entrega al mundo, como concepción puramente materialista del hombre, es decir, bueno, pues si frente a Dios nada puedo ni entender ni merecer, que esto es protestantismo, si frente a Dios nada puedo ni merecer ni entender, me entrego al mundo. ¿Quién es el primero que hace esto de una manera completamente demoníaca y subversiva? Calvino. El calvinismo es el primero que dice que sea el mérito de la prosperidad material y económica lo único que te dé pistas de que estás justificado frente a la trascendencia. Nunca antes en la historia de Europa había pasado algo así. Ni en la arete griega, ni en la virtus romana, ni en el culto al héroe de celtas y germanos. Por supuesto, nunca pasó así en el ideal de santidad de la cristiandad medieval. Ni la arete griega, ni la virtus romana, ni el héroe celta y el héroe germano. Y por supuesto, jamás en la santidad de la cristiandad medieval se entendió que pudieras justificarte o sospechar justificación frente a la trascendencia a partir de la prosperidad material y la riqueza material. Eso lo hace Calvino, lo hace la herejía protestante, que es profundamente subversiva, no ya con el catolicismo, me atrevería a decir con la tradición europea y con la tradición con mayúsculas. Porque en el libro apelo a veces a terminología propia de la tradición sapiencial y digo, en el Dharma, en el hinduismo, el Dharma, el orden del ser, el orden de las cosas, el orden de lo humano. Bien, en el Dharma jamás se justifica a nadie frente a la trascendencia por la prosperidad puramente económica y material, que bienvenida sea, es necesaria, pero no es lo importante, porque como dice Cristo, no solo de pan vive el hombre. Entonces, en la subversión protestante hay una caída, primero de nivel religioso, caemos solo en la pura fe, no hay mérito frente a la trascendencia, y de esa caída hay una segunda caída aún peor, que es decir, pues si frente a Dios nada podemos, nos entregamos al mundo. Y surge la civilización del nihilismo materialista. Y enfrente, ojo, el Islam hace una caída similar. Si frente a Dios nada puedo merecer ni saber, lo que voy a hacer es obedecer unilateralmente la palabra revelada a Mahoma. Por eso el Islam de manera natural tiende al salafismo, a las concepciones puritanas e integristas. Bien, pues frente a eso hubo una alternativa, la del Imperio Español, que fue derrotada en la paz de Westfalia. Estamos viviendo los últimos 3 siglos la consecuencia de la derrota de la alternativa española. Estamos viviendo la consecuencia de la derrota de la alternativa española, la paz de Westfalia. ¿Y el resultado último cuál ha sido? Pues la poshumanidad actual. Por eso digo que la situación que tenemos no es una desviación del camino moderno, no es que hayamos cogido la Revolución Francesa en la Ilustración y la hayamos desviado, no. Es que la consecución lógica de los procesos revolucionarios de la modernidad era tarde o temprano llegar a donde estamos ahora, a la poshumanidad mutante, decadente, descompuesta, neurótica, alienada y ofuscada de nuestro tiempo, donde tienes la España inane y donde tienes la anti-España. Por supuesto, la anti-España está más loca que la España inane, la anti-España está completamente desquiciada, pero no se va a arreglar porque se lo digas, porque funciona como un movimiento pseudo-religioso. Cualquiera que hable con un separatista sabe que no se atiene a razones. También lo digo en el libro. La modernidad pretende ser una nueva religión y sus distintas ramas y sectas, cuanto más atomizadas están, más radicales y sectarias son. Entonces, hay que hablar y escribir para los que están por venir. Hay un árbol que ya está podrido. Hay un árbol que ya está podrido. Hay un lodazal que ya son arenas movedizas. Y de ahí poco ya se va a poder sacar. Hay que salvar lo que no puedes, por decirlo de algún modo. Hay algo que nunca se pudre. Hay algo que nunca se derrumba. Hay que ubicarse en lo que no se pudre ni se derrumba. Y desde ahí proyectarse sobre el mundo y dirigirse a los que están por venir. Y decir claramente, la España inane no es suficiente y nos va a diluir. La anti-España, por supuesto, nos va a autodestruir. Y el origen de ambas tiene que ver no con la desviación del proceso moderno, sino con las propias consecuencias lógicas que derivan de la cosmovisión moderna, de la reforma protestante, de Lutero, de Calvino y del materialismo nihilista que subyació al racionalismo francés y al empirismo británico. Yo me atrevo a preguntarte o a plantearte
esta tesis fantástica porque es una especie de teología de la historia, pero bien reflexionada, o una filosofía de la historia con contenido potente, que también, claro, yo siempre he identificado lo que se llamó la secta maometana con el calvinismo, porque hay unas... Total. totales, ¿no? Pero el enemigo en casa, yo creo que fue, en Francia fue el jansenismo, que es también esa negación de la gracia, ¿no? Que paradójicamente es la que abre las puertas de la revolución como secularización de eso. Vamos a ver, yo en el libro tengo un capítulo, porque estoy hablando del marco teórico en el cual desarrollo mis ideas. Pero fíjate, el libro se divide en dos partes. La primera se llama El problema español. El problema español, donde subrayo que el problema español es la anti-España y la España inane. El problema español. Pero hay una segunda parte que se llama El reencuentro de España consigo misma. Es decir, oye, frente a este problema español, conocerme a mí mismo me ayuda. Bien, pues cumplamos con el mandato de Apolo. Conócete a ti mismo. Entonces, en ese reencuentro hay un capítulo que se llama El imperio español frente al nihilismo. Y ahí es donde subrayo que las negaciones a la gracia, las negaciones de la gracia, son el origen de todos los nihilismos. Si hay algo que caracteriza la civilización contemporánea occidental es que es una civilización nihilista, en el sentido de que vacía de contenido espiritual la existencia humana o subsume ese contenido espiritual en placemos de bienestar, en anhelos de bienestar frente a una sociedad que está alienándote y enloqueciéndote. Pero no se entiende qué cosa es la gracia, no ya desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista vivencial. Bien, pues el Imperio Español es justo lo contrario. Es la afirmación de lo que se llamó la gracia suficiente y eficiente. La presencia real del aliento divino en nosotros. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Más allá del pecado original, más allá de las miserias de la vida, más allá de los desengaños de la existencia, hay algo en ti más grande que tu miseria y que tu existencia. Y esto lo subrayo en el libro cuando hablo del lamento del padre de Melibea en la Celestina cuando muere su hija. En ese lamento, donde no hay ninguna esperanza para el mundo, en ese lamento dice, no tiene arreglo, mi hija se ha suicidado. Nada va a arreglar esto. En el mundo pasan cosas que rompen, decepcionan y desengañan. Y cuando ocurre eso, el paradigma nihilista no te va a salvar, no te va a ayudar a entender ni quién eres ni lo que estás viviendo. El paradigma nihilista te hace débil. Por eso la sociedad moderna está integrada por los hombres y mujeres más lesionados psicológicamente de la historia de la humanidad. Pero lo mismo digo en el poema de Lope de Vega por la muerte de su hijo. Ese poema de Lope de Vega es lo que llamo yo fe y realismo superior. Asume la realidad con todo su dolor y al mismo tiempo hay una fe superior que no es mera devoción, es algo más, que le permite hacerse cargo de lo que está pasando, como es que su hijo de 6 años haya muerto. La tradición española está llena de perlas de esa fe y realismo superior, de esa gracia suficiente y eficiente. Está en el Quijote, cuando es derrotado en las playas de Barcelona, ¿verdad? Y dice, abandonaré la caballería, pero el juramento de amor que hice a Dulcinea, mátame si quieres. El siglo de oro español está construido en gran medida desde, por decirlo así, la actualización con las vestiduras propias de la España del siglo XVI y XVII de verdades mayúsculas, de verdades eternas, de verdades de la tradición eterna, si queréis decirlo así. No está sino repitiendo con las vestiduras propias del catolicismo español del siglo XVI y XVII las verdades de la vida, esas que el mundo moderno saca de la ecuación y genera, bueno, pues la ofuscación, donde a día de hoy no hay personas que no tengan ideologías. Sus filosofías son ideológicas. Liberalismos, socialismos, nacionalismos, anarquismos, comunismos, fascismos. Todos han fallado. Ya está bien, hay que dejarlos atrás. Bienvenidos sean los aportes económico-técnicos, científicos y sociopolíticos que nos hayan podido traer. Bienvenidos sean. Pero la cosmovisión que avalaban y que generaban, por Dios, hay que dejarla atrás. Es lo más contrario a la sabiduría y la virtud. Fijaos, es lo más contrario a la sabiduría y la virtud que creo que ha habido jamás. Así que hacer impugnación a la totalidad y reencontrarnos con las verdades del barquero, que están en un cuadro como El entierro del señor de Orgaz, del Greco, en La rendición de Breda, de Velázquez, en La ternura de los niños, de Murillo,
en las moradas del castillo interior de Santa Teresa de Jesús, en la fuente siempre perenne y siempre viva de San Juan de la Cruz, en el heroísmo del Amadís de Gaula y su contraimagen en el Quijote, en el heroísmo y en la caballerosidad del caballero en la mano en el pecho del Greco y su contraimagen, realismo, del Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache o el Buscón Don Pablos, ¿verdad? Entonces, no es el único puntal en el que mirar. La verdad se ha manifestado a lo largo de los siglos de muchas maneras. Pero España, en su papel histórico, fue ante todo portadora de esas verdades de la tradición frente a las potencias de la subversión. Por eso en el libro también hablo de Cervantes y el cerco de Numancia. Tengo un capítulo entero dedicado a Cervantes y el cerco de Numancia. Porque Cervantes hace una obra de teatro que se llama El cerco de Numancia. Y en el cerco de Numancia, Cervantes está haciendo una obra de teatro donde se nos habla de qué entiende Cervantes por España, su recorrido histórico, el Imperio Español, y qué cosa te hace hombre, persona, digno. Entonces yo, claro, digo, mira, tío, de verdad, lo siento, tómame, llámame lo que quieras, pero mucho más que estar pendiente de lo que diga Pablo Iglesias en la cadena SER, yo releo a Cervantes y el cerco de Numancia. Mucho antes que estar pendiente de las argumentaciones antifascistas de los Antonio Maestre de este mundo o de Gabriel Rufián, si no te importa, yo voy a retomar a Lope de Vega y el poema sobre la muerte de su hijo y el final de la Celestina, el lamento del padre de Melibea. Y mucho antes que pretender entender el mundo desde Adam Smith, Carlos Marx, Hegel, Fichte o Schelling, prefiero entender el mundo desde el proyecto de la monarquía hispánica y ese imperio contra el nihilismo. Y entonces prefiero leer al molinismo español, a la gracia suficiente y eficiente, a la teología española del siglo de oro, gracia suficiente y eficiente frente a la negación de la gracia de los protestantes, que tratar de entender el mundo desde la riqueza de las naciones. Por eso digo que no nos hemos desviado, que lo que nos está pasando no es porque nos hayamos desviado de un ortodoxo liberalismo, de un ortodoxo socialismo, de un ortodoxo nacionalismo o las distintas ramas ideológicas de la modernidad, sino que todas ellas, de un modo u otro, nos iban a traer a donde estamos. Así que ha llegado el momento de pasar página. Pasar página y casi resetear y empezar de nuevo. Empezar de nuevo desde las verdades, entre comillas, de la tradición. Es que hay un problema súper... Perdón. Pero no, Ernesto, di tú. Lo que pasa es que hay un problema superestructural, es decir, precisamente todos esos elementos son los que están siendo demolidos, descompuestos, desestructurados, desviados. Es decir, en el sentido de que este discurso, como exige un pozo cultural previo, la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque tú le hablas hoy a un escolar de la ESO, por ejemplo, y le hablas de Cervantes, y sí, dice el Quijote, bueno, con mucha suerte, o le hablas del siglo de oro y dice, ¿qué es eso? O le hablas de Santa Teresa de Jesús y dice, bueno, ¿cómo se arregla eso? Te voy a decir, vamos a ver. No vale hacer eso. No vale, por constatar que la situación es dramática, ser pesimista y desesperar. No se puede ser ni pesimista ni optimista. Lo único que tienes que hacer es ser luchador y cumplir con tu deber. Así de claro. Por supuesto que la situación es desoladora. Lo digo en el libro, hay un capítulo que se llama La alternativa española, donde digo, hubo una alternativa española a la modernidad protestante. Hubo una alternativa española al proceso subversivo de Lutero, Calvino y sus derivadas, la subconcatenación, ¿verdad? Hasta la posmodernidad. Hubo una alternativa. Y la reivindico. Y tú me dices, oye, pero es que los chavales y este no lo entiende y tal. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. La pelea que hay que hacer, se hace. Aquí no vale, frente a las dificultades de la vida, pensar que las cosas están difíciles o no difíciles. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Estamos como los caballeros del Grial, en la tierra baldía. El rey sin espada, la tierra sin rey, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Una vez lo asumes, una vez asumes que este es el Kali Yuga del Sanatana Dharma, ¿no? De la tradición de la India, la edad del hierro, de Hesiodo, la edad del lobo de los vikingos. Bien, estamos en la medianoche del mundo. Asumamos que se han cruzado líneas que ya no tienen marcha atrás. Esto también es importante. Hay que asumir que hay líneas que se han cruzado que ya no tienen marcha atrás,
Por eso he dicho que hay una putrefacción que ya no se va a arreglar. Y hay unas arenas movedizas que van a terminar de chupar una parte importante de la humanidad. Pero tú tienes que trabajar en tu vida todo lo que hagas para ser lo contrario. Voy a ser lo contrario a las arenas movedizas, voy a ser lo contrario a la putrefacción y voy a ser lo contrario a la tierra baldía. Y lo que tenga que ser, será. No está en nuestras manos decretar el futuro. No está en nuestras manos saber si venceremos o no venceremos. Lo único que está en nuestras manos es cargar a la batalla. En las Navas de Tolosa, recuerda que Alfonso VIII le dice al arzobispo de Toledo: hoy morimos aquí los dos vamos a la carga. Y le dice el arzobispo: no. Morir o no morir, eso es cosa de Dios. Él elegirá. Lo que sí está en nuestras manos es cargar, ¿verdad? Entonces carga, la famosa carga de los 3 reyes y demás. Bien, pues maldita sea, a la carga. Y lo demás no es asunto nuestro. Lo que sí tenemos claro es por dónde cargamos y por qué. Cargamos contra el nihilismo. Cargamos contra la subversión nihilista. Entendemos de dónde surge. De la negación de la gracia. Y esa negación en proceso de concatenación causal nos trae hasta día de hoy a lo que podríamos llamar la autodeterminación de la subjetividad. Lo señalo en el libro también, para explicar muchos de los procesos de descomposición que tiene España, en la España inane y sobre todo en la anti-España de los nacional-separatistas. Primero se ha querido autodeterminar la economía. Recordar la revista Forbes. Debajo de la revista Forbes, yo a veces leo esa revista, es interesante conocer al enemigo. Debajo de Forbes viene una consigna que dice: nada personal, solo negocios. La economía se autodetermina. Bien, la economía se autodetermina igual que se van a autodeterminar los sujetos. Entonces, su propia subjetividad es validada sin que ninguna realidad objetiva la contraste. Entonces, por eso estamos entrando en estos procesos de atomización, por ejemplo, en el ámbito de la ideología de género. Porque la subjetividad es infinita. Y cuando cada 2 por 3 te dicen que hay un nuevo género, una nueva orientación sexual, digo, hombre, claro, y va a haber más. ¿Por qué va a dejar de haberlas? Si toda subjetividad ha quedado validada. Si no hay un logos que te desvele la verdad, la aletheia. Sabéis que aletheia es desvelar la verdad en la tradición clásica. No hay un logos supraindividual que desvele la verdad de las cosas. Si no hay logos, no hay aletheia. Si no hay aletheia, no hay arete, que es el querer encarnar la verdad. Y si no hay arete, no hay autoritas, que es el que organiza jerárquicamente el entendimiento y la convivencia para que al frente del entendimiento y la convivencia esté la verdad. Ni logos, ni aletheia, ni arete, ni autoritas. ¿Qué esperáis que ocurra? Pues autodeterminación de la subjetividad. Y ojo, ese mismo nacionalismo separatista en Vascongadas o en Cataluña, por su propia naturaleza, generará dentro de sí otros procesos de secesión. Es decir, la autodeterminación de la subjetividad en el individuo se proyecta después en la autodeterminación de los individuos colectivos, con el fetiche de la nación. El nacionalismo es una idolatría a la nación. Bien, pues igual que se hace idolatría a la nación catalana, dentro de Cataluña surgirá una idolatría a la comarca de, no sé qué decir, del delta del Ebro o de la Garrocha. Se puede atomizar infinito, porque los procesos de atomización de esa autodeterminación de la subjetividad no le deben nada a la verdad de las cosas. Por eso, aunque tú le digas, ni la realidad histórica ni la realidad antropológica te da razón suficiente para la secesión, él te va a decir, 1, o que sí le da, porque ha tergiversado la historia y la antropología, o 2, me importa un bledo. Es lo que quiero. Me lo avala mi voluntad. Que tendrías que decirle, hombre, querido, está bien que lo que quieras tenga que ver con la verdad de las cosas. Porque si lo que quieres no tiene que ver con la verdad de las cosas, pues acabarás distanciándote de la realidad. Y pagarás un precio. Como ya ha pasado en España, que tenemos una experiencia al respecto que señala Cervantes, yo también la señalo. ¿Dónde tenemos esa experiencia? Pues en Portugal. Portugal es una nación española secesionada a través de una labor de subversión de Inglaterra. Inglaterra es el principal actor para que se produzca la subversión de la secesión portuguesa en 1640. Y a la vista está lo que pasó después, ¿verdad? Pues vamos a hablar de la historia de Portugal. Una nación subsumida al vagón de cola de todo el proceso histórico contemporáneo. Yo reivindico tanto la hispanofilia que digo, oye, reintegrar Portugal en el conjunto de los pueblos españoles. Totalmente. Sí, sí. La propia lógica antropológica e histórica de Portugal debería llevarnos ahí. Bien, pues frente a esto, lo que tenemos es la balcanización de la anti-España o la España inane,
que bueno, prefiere que todo se diluya. Y en esa balcanización yo también subrayaría, y esto es para mí bastante demoníaco, esa idea, Pablo Iglesias la reivindica mucho, hay que escuchar a Pablo Iglesias, a esta gente, porque detrás de ellos está todo esto, ¿no? Entonces, él llama regresión antidemocrática, regresión democrática, o sea, la democracia se vuelve regresiva, da marcha atrás, perdemos democracia, ¿no? Él diría, perdemos democracia cuando uno lucha contra el separatismo y pretende medidas recentralizadoras. Recentralizar una educación común que permita articular los territorios con una concepción propia y encontrada de nuestra historia, para este señor es regresivo, ¿entendéis? Para el separatismo es progreso. Y frenar el separatismo es regresivo y reaccionario. Claro, yo en el libro también digo, joder, qué disparate. Vamos a ver, si tú eres de izquierdas en un sentido eminente, estás por la unidad de recaudación, la unidad de distribución y la unidad de decisión. No quieres privilegios. O sea, una persona realmente de izquierdas quiere que se haga caja común y se distribuya desde la caja común. Bien, ahí hay mayor atentado a la caja común que la secesión de Cataluña. O sea, ¿cómo se puede ser de izquierdas y no confrontar el separatismo que va a lesionar la caja común, la unidad de distribución y la unidad de decisión por el privilegio nacionalista? Entonces, desde la izquierda sostener estas posturas, pues es el disparate español. Yo, como catalán y Ernesto como castellano vasco, nosotros, al hilo de lo que dices, aunque parezca paradójico y diciendo, y lo que le has contestado, Ernesto, ¿no? que hay que saber cuál es la línea y dejarse asumir que algo se ha podrido, algo ha muerto y que reverdezca desde la verdad y desde sus raíces pues lo que nos ha sido dado, que es la tradición, ¿no? Pues yo creo que, aunque parezca inverosímil, en los que tenemos la experiencia de este nihilismo, porque Cataluña y Vascongadas yo creo que son las dos sociedades de España más nihilistas, ¿no? En el fondo, y por eso se apoyan en el nacionalismo, en ese Dios falso, porque si no la desesperación anímica sería brutal, ¿no? Pues los que hemos tenido esta experiencia, ¿no? De cómo se ha mentido, cómo se han recreado unos imaginarios falsos, se nos ha ocultado nuestra verdadera historia y tradición, yo creo que ahí también es una esperanza, ¿no? de que surjan hombres, ¿no? Y personas y mujeres, evidentemente, con digamos, una identidad muy potente, ¿no? Porque yo apunto en esa dirección, claro. Yo los llamo a eso. Convoco en el libro a esa otra España y a esa otra Cataluña. Fíjate que yo tengo muchos amigos en Cataluña. Bueno, tú lo sabes, he estado allí contigo y me has visto, tengo muchos amigos. Yo tengo la impresión de que las zonas quizás más putrefactas, de una putrefacción general, sean en Cataluña en Vascongadas, porque el nihilismo es allí muy fuerte, en la medida en que tiene una cobertura ideológica que lo sostiene, que es el nacionalismo separatista, el fetiche de la nación. Ellos rezan a un dios, que es la patria, la nación catalana. Pues el fetiche idolátrico de la nación sirve de cobertura o placebo al nihilismo que subyace, de una sociedad que está profundamente descompuesta. Pensar, ¿no?, las cosas que pasan en la Universidad de Barcelona, ¿no? Hostias, ¿eso es una universidad? ¿O es una secta? Joder, si parece una secta. Entonces, el nihilismo, la descomposición es muy fuerte, pero el nacionalismo hace esa cobertura. Entonces, es precisamente en esos lugares donde yo creo que están surgiendo las personas cada vez más conscientes. Más conscientes, es decir, esto es rumbo al precipicio. Y de aquí no se sale simplemente haciéndome análogo a la España del PP, a la España del PSOE o a la España de Ciudadanos. Es decir, los partidos políticos y las corrientes políticas del país, el ABC, La Sexta, Cadena SER, Antena 3, PSOE, PP, no van a servir. Es la España inane. Esa España también está muerta. En realidad, yo en el libro digo, el ciclo ha terminado. El ciclo de verdad ha terminado. Se cierra un ciclo. Lo que pasa es que estamos todavía algunos en él pensando que PSOE, PP, La Sexta, el ABC, Antena 3, el país, que no. Está surgiendo una conciencia que dice, nada de eso ya va a servir. Y lo que se me está postulando desde la anti-España, menos. Tiene que haber otra cosa. Que no sea ni la España inane, ni la anti-España.
Y esa otra cosa que no sea ni la España inane ni la anti-España, cada vez yo creo que es más fácil comprender que no va a surgir de afinar, como he dicho antes, alguna ideología moderna. Coger el liberalismo y decir, aplica bien esta herramienta que va a funcionar, mejora esto otro. No, hay que ir más atrás y decir, ¿cuál es el paradigma antropológico del cual surge la modernidad como cosmovisión? Y decir, bien, pues si la modernidad como cosmovisión surge de estos paradigmas, resulta que estos son falsos. No responde a qué cosa es el hombre. Si tú quieres entender qué cosa es la vida humana y qué cosa es el ser humano, pues puedes acercarte a muchos libros de la tradición sapiencial, a muchas obras, ejemplos. Pero yo te diría, mira, coge la Celestina. Lee el final de la Celestina. Lee la derrota del Quijote en las playas de Barcelona. Lee a San Juan de la Cruz. La fuente que no se agota, que lleva dentro de él. No sé. Lee a Calderón de la Barca. Cuando dice eso de al rey la hacienda y la vida se deben dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. En Calderón de la Barca, la gracia suficiente y eficiente de la teología, de la filosofía académica española del siglo de oro, aparece no como filosofía académica, sino como cultura popular, que yo lo digo en el libro. Hay una cultura popular española que ya está en el Cantar de Miocid, que se desarrolla después en el teatro del siglo de oro, que sin ser la filosofía académica de la Escuela de Salamanca, está trasladando, vehiculizando en la cultura popular esa misma filosofía, que es una cosa muy antigua. Lo de la gracia suficiente y eficiente, lo de que el ser humano, el horizonte es el heroísmo y la santidad, es una cosa muy antigua. No se la inventa la España del siglo de oro. Hemos dicho arete en Grecia, virtus en Roma, el culto al héroe de todo el mundo céltico y germánico. Yo lo estudié en mi tesis doctoral. Y coño, la Edad Media, los cantares de gesta y la santidad, ¿no? El orgullo, vocación de santidad. Nada de eso lo conoce el mundo moderno. ¿Quieres salir del atolladero? Bueno, pues antes de hacerte liberal, antes de hacerte socialista, comunista, anarquista, fascista, lo que te toque de todas las ramas del disparate moderno, da marcha atrás y busca la arete en Ulises. Cuando le ofrecen un paraíso terrenal. ¿Recordáis lo que pasa en la Odisea? También creo que lo menciono en el libro. ¿Cómo empieza la Odisea? Le ofrece la ninfa Calipso un paraíso terrenal. Le dice, quédate conmigo aquí. Nunca envejeces. Nunca enfermas. Siempre es feliz. Siempre el clima es bueno. Y dice, y yo siempre soy bella, no envejezco y siempre me vas a desear. Y Ulises dice, todo esto está muy bien. Pero yo tengo una mujer, una casa, una patria y una vida que tengo que vivir. Así que me voy al mar. Y aun a riesgo de que me mueran las olas, de que no llegue a mi casa, o que cuando llegue a mi casa me la hayan liado, yo me marcho. Porque más importante que un paraíso terrenal es cumplir con mi destino. Si tengo una gracia suficiente y eficiente, un arete dentro de mí, tengo que hacerla presente en mi vida. No me puedo amodorrar en el paraíso. Bien, pregúntale a un moderno, a ver qué te dice. El moderno quiere que nuestro mundo sea la isla de la ninfa Calipso. Y por un lado, nunca lo va a ser. Nunca viviremos en la isla de la ninfa Calipso. E intentando llegar allí, nos destruiremos. Sí, sí. Esto es el liberalismo que además prostituye la palabra de libertad, ¿no? que tiene su origen precisamente en Lutero, ¿no? El de servo arbitrio, ¿no? La libertad es... También lo menciono en el libro. A ver, tengo un capítulo que se llama España y el ideal del caballero. Y otro capítulo que se basa en las obras de San Isidoro de Sevilla, que se llama Educación visigoda, las orientaciones que se dieron desde San Isidoro de Sevilla a los aristócratas, a los guerreros, a los jóvenes guerreros de la nobleza goda para formarse. Y entonces, en todo esto, aquí se habla de una idea fundamental y es que libre es quien se conquista a sí mismo. La libertad entendida como adhesión a las propias pulsiones, a las propias inclinaciones del yo psicoemocional, no es libertad. Es que claro, esto también es importante. ¿Qué significa esto? Que el mundo moderno considera que la libertad es la libre adhesión del individuo a las inclinaciones, pulsiones de su yo psicoemocional, al quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, apego, recelo. Bien, pues eso no es ser persona, no es ser libre. Libre es quien tiene una instancia dentro de sí, capaz de decirle, yo mando y tú obedeces.
Y más allá de mis inclinaciones, mis apegos, me gusta, no me gusta, mando yo. Y mi yo psicoemocional responde a mis órdenes, que se basan en la verdad, en la objetividad. Todo lo contrario de Freud, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro, el mundo moderno lo que pretende es justo lo contrario. Dice, no hay persona dentro de ti, no hay gobernador personal. Tú eres una pulsión que debe ser resuelta y que debe ser satisfecha. El mundo moderno en esa autodeterminación de la es la neurosis permanente. ¿No? Exacto. En la autodeterminación de la economía, en la búsqueda sin parar de la riqueza material, en la autodeterminación del individuo y del colectivo en las distintas regiones que se fragmentan, se autodeterminan en atomización total. En la autodeterminación de la subjetividad, hemos dicho antes de la ideología de género, pero hay otras muchas variantes, ¿no?, de cómo se va atomizando todo desde esa subjetividad. Bueno, pues yo planteo en el libro que las amenazas de España, de la España inane, de la anti-España, son fruto del proceso moderno, no desviación del proceso moderno. Y que el obstáculo providencial que hubo en el siglo XVI y XVII a la subversión posmoderna fue el Imperio Español, que tenía una alternativa de modernidad a la luterana calvinista. Alternativa que, hay que decirlo, fue derrotada. Ahora, fue derrotada militarmente, lo sabemos, en Westfalia, ¿verdad? La paz de Westfalia en realidad es el fin del ciclo español. Bien, pues aquí me hago eco de las palabras de Marcelo Gullo. Le conocéis, un titán, qué fuerza e intelecto, ¿verdad? Admiración y respeto. Bien, luego se nos ha hecho otra derrota. La subordinación cultural a través de la leyenda negra. La leyenda negra es la narrativa propagandística que permite no solo derrotar militarmente a España, sino deslegitimarla. Esto es muy importante. El proyecto español para el mundo queda deslegitimado a través de la narrativa negro-legendaria. Y esa misma narrativa negro-legendaria es la que enarbola la anti-España para justificarse. Y en cierta medida es la que enarbola la España inane, que parece que España tiene que ser solo la consecución de los desarrollos de la PEPA de 1812. No sé si entendéis, ¿verdad? España solo puede ser el desarrollo del constitucionalismo decimonónico. Entonces, las dos responden a la subordinación cultural y espiritual que impone la leyenda negra, la cual a su vez es una continuación de la guerra de Westfalia, es decir, de la derrota española en Westfalia. Bueno, pues no acepto la derrota, no acepto la deslegitimación, lo verifico porque la España actual está descompuesta y digo, hemos llegado aquí porque no podíamos llegar de otra manera más que asumiendo a los vencedores de la paz de Westfalia y vamos a llegar aquí. Bien, pues ahora hay que dar la vuelta a la tortilla. Sí, y no se puede mirar atrás para hacer un fetiche, no se puede mirar atrás para hacer de nuevo una idolatría de la España del siglo de oro o de la España de la Reconquista. Tengo un capítulo sobre la Reconquista, ¿no? Se llama España y el mito del reino perdido, donde explico cuál es el sentir en la cultura popular medieval de qué cosa había sido España antes de la invasión musulmana, que esto tampoco se sabe. En la cultura popular, en las leyendas, en los romances, en los cantares de gesta de la España del siglo de oro, perdón, de la España medieval, la invasión musulmana había propiciado la pérdida del reino. España era el reino perdido que debía ser restaurado. Está así en la historia general de España, Alfonso X el Sabio, y en las leyendas toledanas de la Cueva de Hércules. Y está en el Romancero Viejo, cuando la invasión musulmana se la llama la pérdida de España, el reino perdido que debe ser restaurado. Incluso así lo afirma Fernando el Católico cuando reconquista Granada. Entonces, que parece que me desvío, a donde quiero llegar es que a no ser que entendamos en profundidad cómo en España lo que ha ocurrido ha sido el adherirnos a los paradigmas de aquellos que nos derrotaron, paradigmas que además son falsarios y podemos verificar que lo son, porque la consecuencia última es el Occidente en descomposición y la España nihilista en la que vivimos. Una vez entendido eso es cuando podemos decir, vale, ¿y cómo reacciono? ¿Cómo cambio esto? Bien, pues solo se cambia si eres capaz de mirar atrás y sin hacer un fetiche ni un ídolo del siglo de oro, sin hacer un fetiche ni un ídolo de la España de la Reconquista o de la restauración medieval, aprender todas las lecciones que desde ahí se nos dan. Y por eso digo, mira, yo para entender las cosas y aprender lecciones, casi prefiero leer el Cerco de Numancia de Cervantes que aguantar las peroratas de Pablo Iglesias, lo he dicho antes, la cadena SER.
Sí, es curioso que Gullo, en su libro Madre Patria, que coincidió contigo, que es un cambio de paradigma para interpretar realmente, entendernos, es algo brutal, curiosamente enlaza con un capítulo final de Cataluña, ¿no? Como la Exacto. leyenda negra, o sea, se intuye perfectamente que la leyenda negra es algo más que simplemente un resentimiento hacia una colonización, una conquista, sino que es precisamente la lucha contra la cosmovisión que se da fuera y dentro de España, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es el libro que mejor, y el previo, ¿no? Insubordinación fundante. Es el libro que mejor claro te deja, oye, es que España no es simplemente, también lo señalo en varios capítulos del libro, las luchas del siglo XVI, XVII, incluso del siglo XVIII, no es un juego maquiavélico de voluntad de poder, no es un juego de tronos, mando yo, mandas tú, te he ganado, ahora mando yo, no. Hay una lucha de cosmovisión, de concepción del mundo. La concepción del mundo de la monarquía católica española, que bebe en las raíces de la tradición en el sentido más mayúsculo de la verdad espiritual, y la subversión protestante, que bebe de un proceso disruptivo por el cual se quiere romper con esa verdad mayúscula e inventar una nueva verdad autodeterminada. Por eso, esa guerra fue decisiva para entender la historia. Y sus consecuencias es en lo que estamos ahora. ¿Quién, por ejemplo, nos ayuda a entender esto? Estoy pensando, mira, en Antonio Escotado. Antonio Escotado, que es uno de los grandes próceres del liberalismo en España. Su libro, Los enemigos del comercio, ¿verdad? Tiene una parte importante simplemente atacando a España, ¿verdad? Entonces, cuando tú le escuchas, oye, que la inteligencia y el carácter brillante, ¿no? Este señor, eso no lo va a poner en duda nadie, ¿verdad? Pero él se adhiere de una manera, a mí me parece incluso a veces, entre comillas, no sé, quizás no sabría cómo decir, dogmática. Se adhiere a esa idea liberal de que estamos en un progreso, que hemos conseguido emanciparnos, que hemos conseguido dejar atrás la oscuridad, que España se equivocó en el Concilio de Trento, como decía Pérez Reverte, España se equivocó en el Concilio de Trento, que es otro que está en una línea parecida. Y entonces, al final, lo que te viene a decir Antonio Escotado o los que están en esa línea es: nos hemos desviado del proyecto original. Pero el proyecto original era válido. Y lo mejor que puede hacer España es volver al proyecto original. Bien, pues yo digo, Antonio Escotado, nos hemos desviado, ahí vamos a coincidir, pero cuando tú digas la terapia es volver al proyecto original, yo te voy a decir, esa terapia que propones para corregir la poshumanidad es errada. Porque lo que propones es volver al origen, al punto de partida de lo que nos ha traído hasta aquí. Por eso digo que hay que hacer impugnación. Hay que impugnarlo, es decir, no, nos hemos equivocado. Una cosa es el progreso económico-técnico, una cosa es el progreso científico, una cosa es el poder material del hombre sobre el mundo y todos los beneficios que eso genera, y otra cosa es la cosmovisión que subyace a todas las ideologías modernas, que es siempre una cosmovisión nihilista, basada en sacar de qué cosa es el hombre, de qué es el hombre, de la antropología humana, la dimensión de la trascendencia, o subsumirla unilateralmente a la revelación, que tienes que obedecer a la manera de los obsesos de Dios, ¿no? Como el integrismo islámico, digo, los obsesos de Dios, están enloquecidos. Dios te dice hasta qué hora, cómo te tienes que vestir, ¿verdad? Las sharías explican hasta los detalles más nimios de la vida. Digo, vaya Dios. Que tiene una criatura que no puede hacer nada que no sea aquello que previamente ha quedado revelado a Mahoma. Hostias. Sí. Leyendo a Maeztu en Defensa de la Hispanidad, yo creo que se sintetiza muchas de estas ideas, ¿no? Porque él ve en el mundo protestante como, precisamente por el concepto de dogma de la predestinación, pues ellos tienen que ser superiores, ¿no? En cambio España, que realmente hace una gesta, vamos, inimaginable y superior, nunca el español se siente superior por sí mismo, sino que humildemente acepta que providencialmente se le ha llamado a una misión en la historia, ¿no? En la cual, por cierto, si no hubiera evangelizado América y no se hubiera combatido el protestantismo ni al otomano, con el cual pactaba Francia, por cierto, pues, o sea, dice Maeztu que la religión católica hubiera quedado reducida a una religión regional de Italia, ¿no? De la península itálica y poco más, ¿no? Pero no solo la religión católica, en el sentido más puramente histórico de una religión, ¿verdad? Sino todo lo que acompaña a esa religión. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, ya no es simplemente la cuestión, no sé si puedo expresarme así, formal del catolicismo. Es que el catolicismo tiene un corazón
que puede estar más en lo profundo que en la parte formal. Entonces, lo que se destruye y se corrompe no es ya si el catolicismo se queda como una religión de Italia. Es que lo que se destruye es las verdades supremas que el catolicismo está articulando. Y eso es lo que realmente al final ha pasado. Porque la derrota del proyecto de la alternativa española, la derrota de la hispanidad y la subordinación cultural de la hispanidad es la vía libre a las fuerzas de la subversión nihilista, que arrancan con Lutero, Calvino, pero que en concatenación causal nos traen hasta la poshumanidad contemporánea. La de las autodeterminaciones, de la economía, de la subjetividad o de los individuos colectivos en la idolatría y fetichismo nacionalista. Y en mucho más allá, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? O sea, sí, las locuras que estamos viendo de ver cómo una ministra de Igualdad dice nuestros hijos, hijas e hijes, todas, todos y todes. Ese lenguaje que llaman inclusivo es un disparate, lo sabemos todos. O sea, no responde a las lógicas del lenguaje, que son la economía, ¿verdad? De las palabras y de los conceptos. Responde solo a un delirio ideológico. Literalmente a un delirio ideológico. Bien, pues yo digo, todos los delirios ideológicos que veamos no son mera desviación, sino que son consecuencia. Y por eso va a seguir pasando. Sí, sí. Porque cuando endereces el rumbo y estés otra vez en el centro de una modernidad que no delire, por decirlo así, volverá a irse. Porque las bases que tiene detrás permiten que se produzcan esas desviaciones. Sí, sí. Responden a una idea del ser humano que es completamente errada. Pues el libro, digamos, no hay ni fe ni realismo superior. Sí, sí. Bueno, es la Mira, tesis, la tesis de Santo Tomás, ¿no? De que la naturaleza no destruye la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Pues esto, sin gracia, la naturaleza pues se hunde, no puede perfeccionarse y se va disolviendo, ¿no? Y, pues, se disuelve, se pervierte, se convierte en lo que llamo, por eso lo llamo a la civilización, la he llamado poshumanidad, posmoderno, nihilismo. Son muchos los conceptos. Yo, medio en broma, le llamo la civilización mutante. Porque estamos con una civilización de mutantes. Pero estamos en la civilización mutante. La autodeterminación de la subjetividad permite la mutación. Pero esto aplicado... Es la revolución permanente, ¿no? Pero es que esto se aplica a la situación actual de España. Sí, sí. ¿Qué Cataluña es esa que rompe con el resto de los españoles, sino una mutación de la Cataluña verdadera, completamente enloquecida? La mutación enloquecida. Mira, yo grabé un vídeo para mi canal en El Aullido del Lobo con García Trevijano. Y el tío con mucha solidez y mucha claridad decía: los lazos íntimos, antropológicos, personales, sentimentales, entre no ya las ideas, la historia, no, los individuos, los sujetos catalanes y los del resto de España, son infinitos, son millones esas relaciones. O sea, no estamos hablando de un pueblo colonizado o invadido. Es que hay una trabazón profunda. ¿Cómo es posible que se considere que puntualmente una generación, la de los catalanes del 2023 o el que sea, pueden unilateralmente en un referéndum decidir romper? Entonces decía Trevijano, ¿dónde están los muertos que levantan la mano y votan? Porque ellos también participan. Porque están en ti. Son consecuencia, tú eres consecuencia de todo lo que ha venido antes y quieres unilateralmente romper con ello, cuando esos lazos existen. Y de otra manera, hablando con Pedro Insúa, un día con él me decía, cuando grabé un vídeo con él, me decía, ¿cómo se elabora el censo ese de la autodeterminación? Es decir, si yo he nacido en Toledo y me voy a vivir a Barcelona con mis amigotes allí al gimnasio y demás, ¿tengo derecho a votar en ese referéndum? Y al revés, si mis padres son catalanes, de 8 apellidos catalanes, y emigraron a Toledo, y yo nací en Toledo, ¿pueden votar mis padres y yo mismo en ese referéndum? Claro. Y si pasado mañana, no sé, un amiguete mío que tengo en Massachusetts se va a vivir a Barcelona y se queda a vivir allí, él vota. Y yo, que soy de Toledo, no voto. Y mis padres, que pongamos en la hipótesis, son catalanes y emigraron a Toledo, tampoco votan. Sí, ¿dónde empieza la catalanidad que tiene arrogado el derecho de autodeterminación? En quien paga impuestos
en Cataluña. Vaya criterio, ¿no? O sea, quieres hacer nacionalismo identitario, romper con el resto de España, y el criterio que me usas para hacer el censo electoral es que pago impuestos allí. Liberal. Sí. Sí. Es absurdo. Mira, todo esto es un disparate, y yo esto lo he tratado también mucho, lo he hablado en algunos vídeos míos con mi compañero Daniel Gómez Aragonés, que seguro que lo conocéis, que ha escrito el libro sobre la historia de los visigodos, y él en su trabajo él entiende muy bien cómo el proceso histórico de España se comprende mejor cuando se vuelve a poner el foco en la Alta Edad Media, se pone el foco en el reino visigodo de Toledo y se pone el foco en la fragmentación de ese reino tras la invasión islámica. Y entonces cuando aparece el neogoticismo, el reino que debe ser restaurado, el reino perdido que debe ser restaurado, que está incluso en los condes de Cataluña, claro que sí, y por supuesto en Aragón. Entonces, bueno, yo esto también lo digo en el libro, digo, oye, es que comprender qué cosa fue la Alta Edad Media, el reino visigodo de Toledo, puede quitarnos algunas gilipolleces de la cabeza. Bueno, pues mi compañero Daniel Gómez Aragonés lo subraya en su libro Historia de los visigodos. Entonces, al final, ¿a dónde voy? Cada vez, porque toda esta conversación también viene en parte de que había dicho Ernesto, oye, qué pesimista esto. Bueno, da igual que sea pesimista, porque lo que hay son brotes de luz de personas cada vez más lúcidas y esclarecidas que hacen una impugnación a la totalidad. Y dicen, los separatistas no tienen razón. La España inane nos aboca a la disolución. La subordinación cultural que plantea la narrativa negro-legendaria no solo nos subordina, sino que además no responde a la verdad de las cosas. El proceso histórico de España, de la España celtibérica, la España romana, la España goda, la invasión musulmana, la restauración del reino y el imperio, todo ese proceso histórico no es el que nos dicen que es el que la verdad de las cosas dice. Somos continuación de ese proceso histórico, lo menciono en el libro, hay un capítulo que se llama El proceso histórico de España, y va desde esa urge maitopatria originaria de la España celta, íbera y celtíbera, que la llamo patria originaria porque así la llama Cervantes en el Cerco de Numancia. Para Cervantes, en su obra de teatro, los numantinos son los primeros españoles. Y digo, joder, qué idea más bonita. Bien, pues, esa es la patria originaria. Luego la provincia romana del imperio, Hispania, ya tiene un concepto administrativo. Luego la soberanía de esa provincia a través del reino visigodo de Toledo. Luego la fragmentación de ese reino con la invasión musulmana. Luego la restauración de ese reino con el proceso reconquistador. Restauración que genera ya una especie de unidad en la corona, diversidad en los reinos, la unidad y la diversidad y la unidad, que es un rasgo fundamental de la cosmovisión territorial, de la identidad territorial española, que no es una rareza, se da en otras regiones europeas. Luego el salto al otro lado del océano Atlántico, el proyecto de la monarquía hispánica, que es continuación de la Cristianitas, que es continuación de las Romanitas, y luego la derrota que ocurre a finales del siglo XVII, y que yo lo digo, en realidad solo llevamos 3 siglos, 300 años de civilización moderna. Solo 3 siglos, que quede claro. Y en esos 3 siglos hemos avanzado al abismo, a turbo, a todo trapo. Y es en esos 3 siglos que se ha gestado la España inana y la anti-España. Bien, pues coño. Vale, pues ya después de 300 años ya está bien de que tengamos una mirada crítica al proceso moderno, una mirada crítica al nihilismo que nos rodea, sepamos reconocerlo y busquemos alternativas. Que también en el libro digo que la alternativa todavía no existe. Creo que todavía no tenemos la herramienta político, espiritual, no sé cómo llamarla, que nos saque del atolladero. Se está forjando, como la espada rota que hay que volver a forjar en la Tierra Media, ¿verdad? La espada que guarda Elrond en Rivendell. La espada se tiene que volver a forjar. El nuevo marco teórico político que dé la vuelta a la tortilla tendrá que llegar. Todavía no está, pero es tiempo de prepararlo humildemente y asumirlo eso como una tarea de vida, como una consagración de vida, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de la vida? ¿Ser feliz? No. ¿Que tener una casa grande? Bueno, tampoco. No, ¿cuál es tu propósito de la vida? Contribuir en lo que podamos a que se forje la espada y se dé la vuelta a la tortilla. Pues un gran epílogo de esta entrevista. Me parece una conclusión eficiente y a tomar en nota de ella. Y bueno, pues invitamos a nuestros oyentes o videntes a que compren el libro porque, vamos, yo por lo menos que no lo tengo, lo voy a hacer hoy mismo. Es un planteamiento con el que nos identificamos en Unidad Hispanista absolutamente, de forma total. Yo agradezco mucho, Gonzalo, tu presencia en nuestro programa y creo que va a surtir efecto muy positivamente, creo yo.
Bueno, pues yo os doy muchas gracias por contar conmigo. Yo donde me llaman, me da igual que llamen, voy, pero me encanta también tener enfrente personas que de algún modo entienden o están en sintonía, porque a veces, como explicaba Javier, es que a veces hasta no se entienden estas cosas, ¿verdad? No se entienden estas cosas. Entonces yo también, si me permites, bueno, pues Hispanofilia, España frente a su destino, en la editorial Almuzara. A mí me pueden seguir en mi blog, La Forja y la Espada. La Forja y la Espada es un blog donde voy colgando todo tipo de colaboraciones, artículos, participaciones. Luego tengo un canal, que es El Aullido del Lobo, que grabo una vez al mes conversaciones sobre todo tipo de temas. Ahí es verdad que se habla de todo tipo de temas, aunque yo, que soy por decirlo así, el entrevistador, que no es exactamente una entrevista, es más una conversación, todo lo hago desde la doctrina tradicional, ¿vale? No miro el mundo desde un ángulo que no sea el del espíritu. Y luego quien me quiera seguir, me puede seguir en mi propio Facebook, que es donde es más fácil localizarme y ver las cosas que hago, es Gonzalo Rodríguez García. Ahí verán mi foto con unas gafas de sol que me pongo así muy chulas, Gonzalo Rodríguez García en el Facebook, ¿vale? Y luego tiene otro montón de libros y los voy a anunciar rápidamente. Los celtas, héroes y magia. Mira, los tengo por aquí. Aquí está, también Almuzara. Esta es mi tesis doctoral. Los celtas, héroes y magia. Es mi tesis doctoral, la tradición guerrera de la Hispania céltica, el culto al héroe. Claro que sí, en los pueblos prerromanos de la Edad del Hierro. Lo recomiendo especialmente porque nos lo introdujo en Barcelona y nos fascinó tu conferencia. Me alegro mucho. Sí, sí. Este también, El poder del mito. Mira, me lo señalo yo, El poder del mito, haciéndose eco aquí del famoso título de Joseph Campbell. Es un estudio sobre el papel del pensamiento mítico, en el sentido positivo. Pensamiento mítico como reencuentro con las verdades de la vida. Pues aquí hay un repaso, bueno, desde el neopaganismo actual a la literatura medieval española, al Señor de los Anillos, y luego durante el confinamiento escribí este pequeño libro, Pandemia y confinamiento, el retorno de los dioses fuertes, que me entero que hay otro libro que también se llama El retorno de los dioses fuertes. Bueno, pues la pandemia, más allá de todo lo que podamos decir ahora de ella, porque eso daría para largo y tendido, en un primer momento, durante los 3 meses del confinamiento, a mí me inspiró un reencuentro con ideas muy importantes que no se pueden olvidar. Sea una pandemia, sea la Tercera Guerra Mundial o sea una plaga zombie, lo que debe ser hecho, debe ser hecho. La manera de ser y estar en el mundo siempre es la misma. Lo que cambia es el escenario en el que trabajas. Sea una pandemia, una invasión alienígena, una crisis económica, lo que debe ser hecho, ser y estar siempre en el mismo centro y desde ahí actuar. Bueno, pues de eso también va el libro. Fantástico. Pues muchas gracias. Yo estoy maravillado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludazo desde Toledo. A ver cuándo venís por aquí. Bueno, una visita a Toledo, me encantará ser vuestro guía. Una visita por Toledo, por el día y por la noche, que sabéis que hago visitas nocturnas por la ciudad. Sabemos que eres un anfitrión excepcional para conocer Toledo, que tienes miles de secretos ahí escondidos. Claro, yo digo que es la capital espiritual de España, desde el tercer concilio de Toledo, Recaredo, a las leyendas de la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el Parsifal de los Templarios, el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, que señala a Toledo como la ciudad del Grial, en fin. Sí, fantástico. Bueno, pues un saludazo. Pues nos veremos en Toledo y pronto en Barcelona. Te esperamos para enero. Exacto.